Muy bien. Entonces, si quieren para la grabación, bueno, me disculpo, ya pasamos una transparencia. Bien, entonces, gracias por recordar. Entonces, si quieres verlo, entonces un equilibrio, te digo, en este caso, ¿cómo caracterizar la estabilidad de un equilibrio? Entonces, la técnica que uno ocupa es simplemente análisis de estabilidad, análisis de estabilidad. Uno hace para hacer análisis de estabilidad, lo que uno simplemente hace un análisis de estabilidad, que ya eso lo llamamos análisis, no lineal, análisis lineal. Lo que uno hace es que va a decir que voy a tomar x0, x de t igual a x0 más una pequeña perturbación, llamémosla si quieren y. Como eso es la ecuación de movimiento, entonces la ecuación de movimiento se escribiría m x dos puntos igual a menos du a de x. Reemplazo eso en la ecuación de movimiento, entonces me queda aquí m por x, pero x vale x0, eso es constante, más y. Así que me queda x0 dos puntos, pero eso es constante, y0 y dos puntos, x0 es 0, porque es constante. Y al otro lado me queda menos du a de x evaluado en x0 más y. Entonces, para entender esa expresión, lo que uno hace es simplemente hacer lo que llamamos serie de Taylor, es simplemente expandimos en torno a x0, ponemos el potencial expandible, y eso nos queda que eso es d a de x u evaluado en x0 menos d a de u. Entonces, en este caso, nos quedaría d a de x a de u, segunda derivada, evaluado, en este caso, en y menos d a de u, etcétera, 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 tercera derivada evaluado en y cuadrado, y en este caso nos quedaría medios y etcétera. ¿Cierto? Hacemos ahí, lo que hice fue serie de Taylor. Serie de Taylor. ¿Ok? Entonces, por otro lado, si el punto de equilibrio, entonces evaluar el potencial tiene que ser un punto extremo, así que esa parte aquí nos queda cero, no juega ningún rol. Por otro lado, vamos a hacer un análisis lineal, vamos a despreciar, vamos a considerar que el hidrógeno se comporta linealmente. Vamos a despreciar estos términos cuadráticos que vienen, y vamos a aproximar la dinámica simplemente porque vamos a pensar que y es mucho menor que 1. Entonces vamos a encontrar que la dinámica es y dos puntos igual a menos de 2u a de x y. Ok, esa es la dinámica lineal. Simplemente tomo el sistema, lo expando y me preocupo cómo es la dinámica en torno al equilibrio. Entonces encontramos que nos da esto de acá, es una segunda derivada, por supuesto faltan dos ahí. Entonces nos da esto de acá y por lo tanto nos queda esta ecuación lineal, pero esta ecuación lineal en realidad es completamente caracterizada, el m es positivo, así que va a estar completamente caracterizada, por esto está evaluado en x0, por supuesto, siempre está evaluado en x0, estamos expandiendo en torno a x0, va a depender cómo es la concavidad del potencial en el punto de equilibrio para saber si es estable o inestable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque obviamente cuando este número es positivo, esta ecuación simplemente describe la ecuación de un resorte. ¿Okay? Esta ecuación describe la ecuación lineal, que es la misma que tiene la ley de Hooke, una fuerza que es una constante proporcional al desplazamiento con signo menos. Podemos hacer una analogía. ¿Okay? Signo dice su que está ahí, ¿sí? La tercera, ¿el tercer término tiene derivada tercera o segunda? Sí, derivada tercera. Por supuesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ustedes? Entonces lo que estoy diciendo ahí es que simplemente la dinámica local se puede interpretar de la siguiente forma: la dinámica local es entonces la dinámica local que nos dice es que el sistema o es un resorte o es qué cosa sería cuando no es un resorte, sería un resorte con constante elástica negativa. ¿Ok? En ese caso, sí tenemos dos posibilidades. Entonces, para esas dos posibilidades, nos hacemos la analogía. Bueno, las posibilidades sería que eso es simplemente, hay dos casos. Entonces, el primer caso es que efectivamente la concavidad sea, en este caso, positiva. Eso significa que el sistema físico que estamos estudiando, el potencial, entonces si proponemos el potencial Q de X localmente en torno a X0,
vemos entonces que es una parábola, o si quieren localmente, el sistema que estamos estudiando localmente tiene concavidad, en este caso positiva, es un mínimo. ¿Okay? Entonces tenemos dos casos. El primer caso es que la concavidad sea positiva, es decir, un mínimo. Entonces es decir, un mínimo. En este caso es simplemente la solución de resolver esa ecuación diferencial, que es la misma ecuación diferencial de un resorte, así como una solución de un resorte, es simplemente un A, una condición inicial, por seno de raíz cuadrada de la segunda derivada de u a de x2 igual a x0 por t más una fase. Eso me dice que las soluciones en torno a este potencial, si la perturbo, es decir, que si yo perturbo un sistema físico en torno a ese lugar, lo que voy a ver es que simplemente lo de acá, coloco acá x, me paro en torno a x0, que es punto de equilibrio, y la llamo x0, lo perturbo y el sistema me dice que en este caso las perturbaciones entonces oscilan en torno a la posición de equilibrio y su frecuencia de oscilación está completamente determinada por la raíz cuadrada de la segunda derivada del potencial. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entiende eso? Simplemente se nos dice que se perturba, por ejemplo, en este caso es el caso, si lo perturbo entonces, si calculo el potencial, no lo calcula porque es más elementos, veríamos que bajan unos pocos. Bajan unos 5, lo perturbamos mucho. No se preocupen, está diseñado para perturbarse, así que entonces lo vamos a probarlo y lo que vemos entonces es que al perturbar vamos simplemente a ver que oscila. De hecho voy a colocar uno solo, no necesito el otro. Entonces lo perturbamos, así, pero que llega al equilibrio, lo perturbo, y entonces cuando lo perturbo veo que oscila de que hacer siempre esta segunda derivada con respecto al potencial. ¿Okay? Ahora mi mano está afectando porque obviamente ejerce algún tipo de fuerza, y ya vamos a ver por qué, porque después quiero colocar más de uno para entender qué es lo que hace el sistema físico cuando hay más de uno, que es lo que quiero mostrar o queríamos ver al principio. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Me está solo? Sí, por supuesto. Me faltó el uno para colocar ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien, entonces tenemos este tipo de oscilación, que es lo que más o menos esperamos, y tenemos también otro caso que es que ahora esto sea, por ejemplo, no sea, hay varias posibilidades. Una posibilidad es que esto sea negativo. ¿Okay? Si esto es negativo, entonces nuestra solución es x2 puntos, o si quieren x2 puntos igual a un número negativo, un número negativo positivo. Por lo tanto, nos va a decir que las soluciones en este caso crecen exponencialmente, es decir, son la forma A por exponencial, por el factor que nos daría la forma segunda derivada de u de a de x2, 1 partido por m por t, más b exponencial de menos más segunda derivada de u, hay una raíz cuadrada, por supuesto ahí, hay una raíz cuadrada acá, partido por 2x al cuadrado, evaluado a x0, 1 partido por m por t. En este caso, tendríamos que, si uno se pone en este caso, el cual correspondería a no tener un máximo, sino tener un mínimo, entonces, tener un mínimo, en este caso de acá, simplemente en este caso, de ser un mínimo, entonces vamos a tener el problema siguiente, en este caso, que es el potencial. Si alguien nos dibuja el potencial, y yo me paro en un punto de equilibrio, por ejemplo, este acá, mínimo, de acá, este sería el x0 que estoy tomando en cuestión, entonces si me paro en él, efectivamente la dinámica se caracteriza por alejarse exponencialmente de él. ¿Ok? Y eso pasa, por ejemplo, físicamente, va a tomar cualquier objeto, por ejemplo, una loma, y sueltan una partícula, pero es el máximo, y lo sueltan, verían entonces que se aleja del exponencialmente, por lo menos para los tiempos iniciales. Después, por supuesto, como esto está creciendo, mi aproximación, despreciando los términos cuadrados, no son varios, y hay que tomar los términos lineales para saber qué pasa exactamente. ¿Okay? Por eso me dice entonces que punto es inestable. ¿Ok? ¿Está claro usted? ¿Sí? Ese 1 partido de m está dentro de la raíz. Sí, está dentro de la raíz. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces me queda que es inestable. De eso, bueno, todos los ejemplos que se pueden imaginar,
Incluso, bueno, uno puede hacer muchos ejemplos simples donde uno puede descubrir este problema de puntos de equilibrio inestables. Entonces, tenemos esto que es inestable ahí. Así que uno tiene esta imagen, entonces para ilustrar las cosas vamos a hacer un ejemplo concreto, Entonces el ejemplo que voy a hacer va a ser simplemente un péndulo esférico. No traje bien justo mi péndulo, a ver, un péndulo esférico. Una es como el número como es negativo, que otra son es menos, y ya lo colocamos como 3 menos menos. Por supuesto, hay un menos. Si no, eso no es. Entonces, como es raíz cuadrada, lo que se ve que es positiva. En realidad es menos de su potencial. ¿Estamos bien ustedes? ¿Estamos claros para todos? Hay un pequeño ferrata ahí en la fórmula cuando aplica raíz cuadrada. Entonces, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Quedaba como en la raíz quedaba un sigma sobre m al cuadrado menos 4k sobre m. Entonces, ¿por qué acá se usa solamente 180k? Es como la segunda derivada. ¿Sí? ¿Por qué no le coloca menos 4k sobre m? Porque había un 2 dividido por ahí. Si miras, hay un 2 debajo de la fórmula que usamos. La raíz cuadrada dividida por 2. ¿Ok? Entonces, un péndulo esférico. Les recuerdo cómo era un péndulo esférico, solo para tener una imagen, digamos, de lo que es. Esto no es exactamente lo mismo, pero nos da un recuerdo como el péndulo esférico, y tiene que ver, como alguien mencionó en las primeras clases que les cité, o hablamos un poco del espacio de fases. Ahorita es un ejemplo un poco más complicado, o un poco más realista quizá en otros aspectos, pero ok, acá. Entonces, en este caso acá tenemos un péndulo esférico de una condición inicial y vemos cuál es su dinámica en este caso. Okay, aquí hay disipación, etcétera, después le saco la disipación, pero simplemente quiero ilustrar un poco lo que quiero hacer, pero lo quiero tomar simplemente, si quieren, una partícula, pero esta vez esta partícula se puede mover en entonces mantiene una instancia constante, esto entonces va a ser una esfera. Okay, ahora se puede mover, digamos, tanto en esta dirección como en esta dirección. ¿Okay? El péndulo que siempre les traigo, se me olvidó justo traerlo hoy día, es un péndulo esférico. ¿Okay? Es decir, que va a ser un péndulo que va a tener, para poder describir este péndulo, vamos a necesitar tener un ángulo acá θ, y vamos a necesitar también tener otro ángulo que da cuenta de este movimiento, que lo vamos a llamar φ. ¿Ok? Va a ser un péndulo esférico. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que voy a hacer entonces con este péndulo esférico un poco es preguntarnos si tiene puntos de equilibrio. ¿Ok? Entonces lo primero que uno debiera hacer acá es simplemente lo que dice, entonces la pregunta es ¿cuál es su péndulo esférico? Entonces encuentre ecuación y mencione y determine equilibrio. Ahora este es un problema muy simple, es un poco más difícil, así que bueno, tratemos de ver dónde lo podemos hacer. Entonces, este problema esférico, lo que uno hace entonces es que la ecuación de movimiento simplemente debe ser la masa. Supongo que esto tiene una instancia A, y tenemos, si quieren, R, y tiene una masa M. Entonces va a ser M simplemente por R vector, 2 puntos igual F de R. ¿Okay? Bueno, lo primero, obviamente, que el R lo tenemos que hacer en coordenadas esféricas. ¿Okay? Nos tenemos que acordar de esa fórmula larga, pero para ahorrarnos tiempo, obviamente, yo creo que estas son las pocas, si en caso necesitar, se las voy a dar como resumen, porque es un poco larga. Por acá la guardé simplemente para colocarla ahí. Pero entonces tenemos ahí la fórmula que necesitamos. Es decir, que R en esféricas no nos va a alcanzar, la voy a copiar, si me permiten, lo voy a copiar un poco hasta acá para que no alcance. Entonces nos quedaría que R, 2 puntos, vale ¿qué? Vale entonces esférica, bueno, tenemos ahí, pero no está, simplemente vale R, 2 puntos, por supuesto el radio no se va a mover, pero primero escribo la fórmula general para recordarnos cómo era. Entonces era 2 puntos R menos R phi punto cuadrado seno al cuadrado de θ, la dirección radial, más. Entonces tenemos ahora la dirección en θ unitario, que es R, θ, 2 puntos,
más 2R punto phi punto, esta va a ser las coordenadas polares, sin embargo, esta va a acá, ya tenemos algo distinto que es seno de teta, coseno de teta en la dirección teta unitario, más, nos queda una componente más, que es R phi 2 puntos seno de teta, bien, más 2R phi punto R punto por seno de teta, ¿ok? Y nos queda finalmente más 2 phi punto, teta punto, phi punto. Muy bien, hay un R que me faltó ahí, R cos de teta. ¿Ok? Entonces, lo que deberíamos hacer en este problema es, primero que nada, escribir la aceleración en coordenadas esféricas, que es lo que está ahí, pero en este caso, en el péndulo esférico hay una restricción. El radio no cambia. ¿Okay? El radio no cambia. La única restricción que tenemos es que se tiene que mover de tal forma que el radio no cambie. Es decir, esta parte no va a estar, ¿qué otra parte no va a estar? Todo lo que diga recursos no va a estar, y entonces esta parte no va a estar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Desaparecen 3 términos, si lo escribimos todo bien, entonces efectivamente se nos van 3 términos. Lo otro que vamos a tener es que en este problema, además, en este problema de acá, ok, tenemos ahí por lo menos el R de 2 puntos, lo otro que vamos a tener que usar es que las fuerzas que se aplican sobre este objeto es para abajo la gravedad, ¿ok? Y la única fuerza que tiene, en este caso, que se aplica sobre este problema, es la normal que va hacia la dirección que está de acuerdo. Tal como nuestro péndulo plano, pero ahora en esférica está así. No hay otra normal. No hay una normal en la dirección azimutal. En esta dirección no hay normal. La única normal, la única restricción es que tiene que mantener el largo. ¿Ok? Por lo tanto, de ahí entonces tengo que calcular la fuerza e igualar la componente radial, la componente, si quiere, en teta, y la componente acá que me coloqué, que está en la componente azimutal. ¿Ok? Entonces, igualamos eso y tratamos de descubrir cuál es la ecuación de un péndulo esférico. Entonces, igualamos algunas cosas y partimos por la parte radial. Entonces, igualamos componente a componente y tratamos de entender cuál es la dinámica de este péndulo esférico que está ahí. Entonces, y después lo entendemos, por supuesto, con las simulaciones, tratamos de entender un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, para R, la componente R unitario, voy a igualar los componentes, me queda simplemente menos R, teta punto al cuadrado, menos R, phi punto al cuadrado, seno de teta. Ahora en la dirección R, si uno se pregunta qué fuerzas hay en la dirección R, esto lo multiplico por supuesto por M, me queda la masa por la aceleración, igual a la fuerza que hay en la dirección radial. ¿Cuál es la fuerza que está en la dirección radial? Bueno, si miran la imagen de arriba, la voy a colocar acá, para guiarnos, tenemos hacia acá el peso, mg, hacia acá tenemos la normal, y el ángulo que está acá vale θ. Por lo tanto, este ángulo vale θ, y eso me dice que en la dirección radial tenemos 2 cosas. Por un lado tenemos la normal, n, que apunta en la dirección, si quieren, se define hacia afuera, me queda menos la normal, que además me queda más mg, y mg entonces proyectado el peso en esa dirección, nos da simplemente más mg coseno de θ. ¿Okay? Esta ecuación para R, al igual como ya lo habíamos hecho en el caso del péndulo, que nos enseña que la fuerza normal tiene 2 componentes. Una, tiene que afirmar la proyección del peso, ¿ok? Eso que está ahí, afirma la proyección del peso. Ya sabíamos que el péndulo tiene que, sobre la normal, tiene que sobrepasar el peso que está afirmando. Habíamos visto que tenía una parte que dependía de la fuerza centrífuga del sistema, que tenía que ver, ya les dije, que tomaba un objeto y si lo hacen girar, no tengo una cuerda a mano, así que tengo por aquí una cuerda, o la tenía, o la tengo por aquí. Ok, acá. Entonces, si tomo esta cuerda, y entonces hago eso, recuerdo, es simplemente mientras esto gira, obviamente siento que hay una tensión nueva asociada a la fuerza centrífuga con respecto a la fuerza centrípeta que tengo que aplicar para detener eso. Pero esto me dice algo más, me dice que hay otra fuerza más que aparece en el sistema, ¿okay? Hay otra fuerza más que es la parte que está con phi punto, y me dice que además hay una componente asociada más m r phi punto al cuadrado, y seguramente si r phi punto seno al cuadrado.
Esta otra es la fuerza centrífuga, como esto es un péndulo esférico, no solo está hacer esto, también está cuando esto gira así, también me ejerce una fuerza. ¿Ok? Así que la normal tiene que compensarse con el peso, la fuerza centrífuga de estar cambiando en esta dirección y la fuerza centrífuga de estar cambiando en la otra dirección. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, insisto, con el péndulo esférico, guarda de sacarle la disipación para que no haya disipación. Entonces, por ahí tengo algo que diga, ok, hay una condición que va a ser conservativa, así que esto debe ser conservativo. Entonces, en este caso, el sistema está en que, si uno calculara normal, ese sistema tiene que de alguna forma aguantar tanto la fuerza centrípeta del movimiento en el plano y en el movimiento azimutal. Es eso lo que me enseña esto que está acá. ¿Ok? Y R, por supuesto, el radio del sistema. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió eso? ¿Sí? ¿Cuál? En el seno. El seno de acá. Si fuera, no debería ir al cuadrado porque si no debería ir con R cuadrado. Arriba la vuelta al cuadrado. Lo puse al cuadrado. Déjame checar si no me equivoqué, pero va con R seno. No debe ser que me equivoqué en reemplazar. Sí, ok, va al cuadrado, tienes razón. Ahora, si va al cuadrado, déjame checar también las dimensiones. Si R, pero sea al cuadrado, pero sea al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿por qué va así? Obviamente hay que proyectar bien qué significa esto, porque me queda R seno, es la proyección de la distancia en el plano, ¿ok? Y seguramente tengo otro seno más asociado al phi punto, como lo proyecta esta coordenada radial, ¿ok? Porque esto me da cuenta de una especie de torque, ¿ok? De distancia con una velocidad angular. Ok, entonces, perfecto, nos queda que la normal vale eso que está ahí. Ahora, ¿qué más nos queda? Eso sería la primera cosa. La segunda cosa que nos queda es en teta. En teta vamos a encontrar otra ecuación. ¿Qué ecuación nos queda para teta? Simplemente teta unitario, bueno, la ecuación hacia acá es una ecuación interesante. Quizás primero debería sacar la ecuación para phi, que es la ecuación para teta unitario, bueno, teta se resuelve así, crece en esa dirección. Entonces primero para phi unitario. Veamos que aprendemos de phi unitario. Phi unitario nos queda entonces, que vale, en este caso vale R por phi 2 puntos, seno de teta, muy bien, más, en este caso, 2R por teta punto phi punto por coseno de teta. Eso tiene que ser igual a la fuerza de la dirección phi unitario. La pregunta, ¿hay alguna fuerza en phi unitario? La respuesta es no. No hay ninguna fuerza que apunte en la dirección hacia allá. Así que eso es cero. Por lo tanto, encontramos esta extraña relación y se pregunta, ¿pero qué es esto? Bueno, esto se mira, no parece ser nada obvio, pero si uno piensa un poco, me faltó en algún lado, también tengo seno, 5 seno, R. Si uno hace lo siguiente, y aquí hay un 2. Entonces, fíjense, voy a hacer un pequeño truco para darle sentido físico a esta expresión. La expresión es correcta, no es mala, simplemente para que sea fácil de entender, voy a multiplicarla por R y la multiplico por seno. ¿Para qué hago eso? Bueno, si hago eso, fíjense acá me da acá R cuadrado, me queda en realidad seno de teta al cuadrado. ¿Ok? Y acá me queda seno por coseno por 2R cuadrado. ¿Sí? Entonces uno si mira eso con cuidado se da cuenta que eso es una derivada total. Multiplicada por eso, me queda, fíjense, simplemente es un factor de integración, me queda que esto es d a dt de qué? De a dt de R cuadrado, ¿ok? Por phi punto, por, bueno, si quiero buscarlo para después interpretarlo más fácil, voy a buscar el seno acá. Me queda seno al cuadrado de teta por phi punto al cuadrado, ahí me queda phi punto, y acá me queda seno. Miren eso, si derivamos eso nos va a quedar que la derivada de la primera va a ser la derivada, digamos, de teta, o si quieren de phi primero, la derivada de phi es simplemente phi 2 puntos, que es el término que está acá, multiplicado por el R y el seno que multipliqué. Y después me queda derivar el seno cuadrado. El seno cuadrado baja un 2 por R cuadrado, por el R que multiplica acá, por seno coseno. Así que efectivamente me queda eso que está ahí. La derivada del seno es cuadrado, es 2 veces seno por la derivada del seno que es coseno. ¿Ok? Profe, ese R no tiene cuadrado arriba. Ese R, ¿cuál? ¿Este acá? No, arriba. ¿Arriba dónde? La pizza de arriba. Sí. Yo lo estoy multiplicando por R. Un momento, va. Yo lo estoy multiplicando por R. La razón por la cual estoy multiplicando por R, R es constante.
Pero la razón por la cual la multiplico por R es para interpretar físicamente lo que se conserva. Acepto. No hay ninguna razón, o sea, lo estoy solo multiplicando para interpretar el resultado desde un punto de vista de la física, no es solo por eso. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cantidad que se conserva en este problema? ¿Ok? Bueno, lo que se conserva ahí en realidad es el momento angular con respecto a la dirección Z. ¿Ok? El momento angular con respecto a la dirección Z, o sea, este péndulo cuando gira, lo que hace es que cuando se mueve, él conserva el momento angular. Ahora me dice, pero ¿por qué el momento angular? Recuerden que esto era, si quieren verlo, es R cruz la velocidad. En este caso sería, bueno, el M, también me faltó multiplicar por M si quieren, para que todos estemos felices, coloquemos M. Eso sería entonces R por P, y eso sería algo así como R cruz, en este caso, la masa por la velocidad, y lo dejamos en la componente Z. ¿Ok? Es eso, si hacen ese producto punto, donde P, no olvidarse que es la velocidad, en este caso en coordenadas esféricas, es decir, R punto R unitario, eso es 0, después hay que escribir simplemente, nos queda R por θ punto en θ unitario, después nos queda R, en este caso por seno de θ por phi punto, dirección phi unitaria. ¿Ok? Entonces, en este caso, si uno se pregunta qué es lo que estoy diciendo, ¿cómo calculo ese momento angular? Si lo coloco así, entonces que le he puesto acá, entonces tengo que calcular la velocidad de la partícula, que es lo que está acá arriba, ¿ok? Y lo tengo que multiplicar con la distancia proyectada, ¿ok? Esa es la distancia que tengo que calcular para el momento angular. Esa distancia vale, si esto vale R y esto vale θ, esta vale R seno de θ. ¿Ok? Así que este producto punto me tiene que sacar, cuando multiplique, aquí voy a sacar un R, seno de θ, pero la velocidad, por otro lado, va a ser M, y ahí se producto crudo. Estoy simplemente haciendo la velocidad de la velocidad simultánea, que está acá, y va hacia adentro por este R que está así. ¿Ok? Eso me da M por la velocidad simultánea. La velocidad simultánea vale R seno de θ por phi punto. Por lo tanto, me queda R cuadrado, M, seno por seno cuadrado, por phi punto. Momento angular. ¿Ok? Se lo multipliqué solo para... Esta relación de acá es perfectamente correcta, pero sin embargo me es difícil entender qué es lo que significa. Entonces, por eso la multipliqué, si quieren, por R seno y por M, para darme cuenta que es el viejo momento angular. Es decir, cuando este péndulo esférico se mueve, lo que hace la componente simultánea es conservar el momento angular con respecto a la vertical. A la vertical. ¿Ok? ¿Sí? Tiene una parte en minuto y otra parte en θ. Sí, pero esta que se conserva es solo la componente en Z, no dije que calculé todo el momento angular, solo calculé la componente Z. Lo que se conserva es la componente Z del momento angular. Solo esa componente se conserva, la otra componente no se conserva porque la gravedad está haciendo torque. ¿Ok? Sí, por eso estoy tratando de decir, o sea, te estoy diciendo, la pregunta es ¿qué es esto? O se pregunta ¿qué es? Esto que está acá es el momento angular con respecto a la vertical. ¿Y cómo lo calculo? Dice, ¿de dónde saqué eso? Fíjate, vuelvo a hacer aquí geométricamente. R, y lo multipliqué por la velocidad simultánea, la velocidad que adentro. Es decir, tomo R, y lo multipliqué por la velocidad que está así. Solo lo multipliqué por la componente en la dirección simultánea. Entonces, ahora hace el producto cruz de esto por esto, ¿ok? Entonces, pero lo proyecté en Z. Por eso solo me queda la componente de acá. Y eso te da que lo único que me queda es simplemente, bueno, multipliqué, en este caso, el R, el proyectado, porque lo proyecté, si no sería R unitario, por eso parece R seno. En realidad lo multipliqué y saqué esta distancia. ¿Ok? Y esa distancia, efectivamente, esta distancia por esta distancia, ese producto me da justo la componente en Z. ¿Ok? Que es raro, porque no, no son las coordenadas del péndulo de las coordenadas esféricas. ¿Ok? Esto realmente lo calculé usando, si quieres verlo así, la componente en el plano de R multiplicada por la velocidad simultánea. Y eso me da el momento angular en la dirección Z. ¿Ok? Y la gracia entonces es que las ecuaciones me enseñan que en este problema lo que se conserva es el momento angular. Es decir, que cuando uno mira el péndulo en las simulaciones,
lo que uno descubre es que conserva el momento angular. ¿Okay? O sea, cuando sueltan el péndulo, conserva el momento angular. Ahora, si alguien me pregunta en la calle, ¿por qué un péndulo esférico conserva el momento angular? Entonces yo le diría muy simple, mira, tú lo que tienes que hacer es, tápate los ojos, toma un péndulo esférico y gira. Lo que vas a descubrir es que vuelve a abrir y es lo mismo. No hay ninguna razón por qué privilegiar una dirección u otra dirección. Las ecuaciones de movimiento van a ser invariantes por rotación en el ángulo. ¿Ok? Vamos a descubrir que al escribir las ecuaciones de movimiento, si yo cambio phi en un phi más un phi cualquiera, las ecuaciones son las mismas. ¿Okay? Ya les dije algo que todavía no lo pueden ver porque hay que desarrollar herramientas matemáticas más profundas, pero uno puede mostrar que las cantidades conservadas siempre están asociadas a alguna simetría continua que el sistema físico tiene. ¿Cuál es la simetría que tiene este péndulo? Es que, si lo miran acá, voy a hacer un solo segundo, el péndulo esférico es que si yo lo roto, por ejemplo, esta coordenada acá lo rota, el sistema físicamente es invariante. Le da lo mismo cuál sea la dirección que yo llame norte, sur, etcétera, porque el sistema físicamente no se da cuenta cuál es esa dirección. Eso hace que haya una cantidad conservada, el momento angular. ¿Okay? Siempre, ya sé que todavía no se los puedo enseñar, pero lo que aprendan es que cuando hay una cantidad conservada, lo que ustedes tienen que hacer es a qué simetría tiene el sistema. Siempre va a haber una simetría. ¿Okay? Y es un teorema matemático muy bonito, hecho por una matemática, se llama Emmy Noether, una gran matemática, de hecho, una de las primeras matemáticas alemanas, mostró ese resultado muy profundo de la física. ¿Okay? Entonces, tenemos que se conserva el momento angular. Ese es el primer resultado que tenemos. Entonces, colocamos, se conserva el momento angular en la dirección Z. Entonces, y ahora si quieren se lo voy a explicar más, pero quizás cuando llegue a la ecuación final ya se lo voy a explicar con la misma ecuación, quizás ya explica la ecuación, se van a dar cuenta mejor, primero estoy apelando su intuición, pero primero estamos diciendo es que dado que el sistema conserva si quieren, phi en phi más phi 0, es decir, que tiene una invariancia de rotación, eso es lo que quiere decir. Entonces, luego se conserva, en este caso, el momento angular en la dirección Z. ¿Ok? Y la razón es que cuando yo muevo phi, en realidad estoy moviendo, el único eje que queda para mover phi, en realidad tengo que mover esta dirección, y por eso ese es el eje del momento angular que se conserva. ¿Ok? Si fuera otro el eje, se conservaría ese momento angular. Pero en este sistema lo que se conserva cuando giro es esta dirección privilegiada, la que genera la rotación en phi. Por eso se conserva el momento angular en phi. ¿Ok? Lo voy a mostrar de todas maneras con la ecuación que me queda ahora, porque hasta ahora la primera ecuación en una definición me dice cómo es la tensión o la normal. En este caso, el segundo caso me dice esencialmente hay una cantidad conservada, pero traté de convencer que eso es L de Z, y la nueva y la última ecuación que me queda, que la acabo de borrar, me tienen que recordar, entonces lo volvemos a anotar, sería algo así como M por θ2 punto, por fin, volvemos al momento angular, lo tenemos por ahí. Entonces, ¿qué nos queda? La componente en θ, nos queda simplemente que vale, lo único que nos queda que vale simplemente es R θ2 puntos menos, nos habíamos quedado R por phi punto cuadrado, y además teníamos phi punto cuadrado, y nos queda, digamos, también θ punto, no, ¿qué era lo que nos queda? Sí, θ punto, θ, porque estoy escribiendo la ecuación de θ, estoy escribiendo la otra ecuación, me confundí. Entonces era phi punto por seno de θ por coseno de phi. ¿Ok? Y acá nos queda esto en la dirección, esta es la ecuación que nos queda para phi unitario, perdón, θ unitario. ¿Ok? Para θ unitario nos queda siempre esta integración, nos queda R por phi, seno, coseno, y ahora es igual a la fuerza al otro lado de la ecuación. ¿Ok? Pero la fuerza al otro lado de la ecuación, si recordamos la imagen, esto era θ, por lo tanto, si esto vale θ, esto es R unitario, phi va hacia allá, nos queda que vale, en esta dirección vale menos mg seno de θ. ¿Ok? Así que nos queda esta ecuación que está acá. Bueno, obviamente la ecuación no depende de phi, ya vemos el resultado que está acá, o sea, la ecuación todavía no está escrita en su forma más óptima, pero fíjense que el sistema
físicamente, efectivamente, es invariante. O sea, la ecuación de movimiento, si yo hago phi en phi más phi 0, no se da cuenta. ¿Ok? La física, o la, si en este caso está escribiendo, no depende de eso. Por eso tiene que ser conservado. ¿Ok? Si la ecuación dependiera de mi elección de ángulo phi, no puede haber cantidad conservada. ¿Ok? No puede haber cantidad conservada. Y por lo tanto nos queda esta ecuación que está acá. Pero ahora vamos a hacer esta idea que les dije, de esta idea bonita de Poincaré, de, ok, este sistema de ecuaciones tiene esta ecuación, por supuesto, depende de cómo está acá. El único equilibrio que voy a encontrar va a ser, por ahora, tengo m, si quieren m allá arriba, simplemente el equilibrio que puede encontrar el sistema es simplemente imponer, si yo pongo, ¿qué solución voy a tener? Equilibrio. Primero veamos lo de equilibrio. Entonces, el primer equilibrio que puede tener el sistema es que les dije que tengo que imponer que la velocidad es cero, es decir, tengo que imponer que θ punto, phi punto y, bueno, r punto era cero, así que no me gustaría darle. Y entonces imponer eso e imponer también no hay aceleración. Esa es la forma como uno busca equilibrio. Pero si hago eso en este problema, bueno, la cantidad conservada, lo primero que descubriría es que el n de z, que vale simplemente, como lo escribí arriba, ya m r cuadrado seno de θ igual phi punto, entonces voy a contar que si phi punto es cero, me dice que el único equilibrio que tiene sentido este sistema es la solución, no hay momento angular. Y el otro equilibrio que voy a encontrar es que me va a quedar que el es cero, eso va a implicar que es cero, y lo otro que me va a implicar que esto es cero, por lo tanto me queda que es cero que es igual a menos mg seno de θ, y entonces encontramos que el equilibrio es trivial, el equilibrio es simplemente θ igual 0, o θ igual a pi medio, o etcétera, menos pi medio, por supuesto, y ahí tenemos todas las soluciones entre menos pi y pi, no hay más soluciones. Pero eso es aburrido, eso quiere decir que la única solución que tiene el péndulo esférico es la posición vertical. ¿Ok? Y aquí va a venir la astucia con Poincaré, que va a preguntarse ya, pero ¿habrá la posibilidad de que, debido a que se conserva el momento angular, yo pueda incluir eso en la ecuación para θ, encontrar una ecuación efectiva, tal que haya otro equilibrio? ¿Ok? Un equilibrio que no necesariamente es completamente con velocidad cero, pero que para la ecuación efectiva fuera un equilibrio. ¿Ok? Y obviamente para el problema de los planetas eso es vital, porque eso es lo que tenemos, equilibrios que son dinámicos. Ahora, Poincaré va a llamar estos equilibrios relativos. Entonces, en este caso, por existir la única solución es el péndulo esférico, normalmente esférico así, o así. Ahora, Poincaré va a decir, pero busquemos equilibrios más interesantes y va a finalizar el equilibrio y también le va a llamar equilibrios relativos. ¿Okay? Para distinguirlos de los equilibrios que son completamente sin velocidad, creo que va a buscar los equilibrios que tienen algo de velocidad, pero debido a que tienen cantidades conservadas, va a, de alguna forma, eliminar esa variable. ¿Cómo lo va a hacer? Va a decir, mira, de la ecuación de arriba, si n se conserva, si el momento angular se conserva, entonces vamos a colocar acá equilibrio relativo. Y esa es la idea de Poincaré. Entonces, vamos a probar Poincaré. Entonces, Poincaré. Entonces, Poincaré va a decir, mira, si n se conserva y vale entonces lo que encontramos antes, que valía simplemente m r cuadrado seno de θ al cuadrado por phi punto, entonces uno diría, bueno, pero phi punto entonces vale LZ partido por m r cuadrado seno al cuadrado de θ. Puedo encontrar esta relación. Total, eso es una cantidad conservada que una vez que me doy la condición inicial se tiene que conservar. Igual como alguien me da una condición inicial, se conserva la energía, se conserva el monto angular. Si se conserva el monto angular, entonces uno dice, puedo intercambiar la dependencia en L de phi por una variable o por un parámetro dinámico, por un parámetro que depende de las condiciones iniciales. Por lo tanto, fíjense que ahora la ecuación para m, que es la que tenemos arriba, si reemplazo esto, me queda m r dos puntos, o sea, m r por θ dos puntos r menos, igual a, por un lado está el peso, mg seno de θ, y ahora incorporo la otra parte hacia el otro lado, ya más mr, en este caso por phi punto cuadrado, por seno de θ, coseno de θ.
¿Ok? Pero phi punto lo puedo reemplazar por la cantidad conservada y ahora solo encontrar una ecuación para teta, una ecuación efectiva que va a tener un potencial efectivo que va a tomar en cuenta dos cosas, que va a ser la gravedad y va a ser también la energía centrífuga. Es decir, que si lo escriben ahora, eso nos va a quedar de la forma m r 2 puntos, teta 2 puntos, igual a menos mg seno de teta, y ahora que nos queda más, y ahora reemplazo este phi al cuadrado, así que me queda lz al cuadrado, me queda lz al momento angular al cuadrado, dividido por, me queda mr al cuadrado, pero aquí mr, así que se me cancela, tengo un m que me va a quedar abajo, se cancela uno con el de arriba, en vez de quedarme al cuadrado, después me queda r a la 4, pero hay un r, así que me queda r al cubo, ¿ok? Después me queda acá un seno a la 4, pero hay un seno arriba, así que me queda un seno al cubo, y arriba me queda por coseno de t. Entonces, cuando uno hace esta sustitución de suponer que esta variable va a ser esta de acá, uno encuentra una ecuación efectiva, uno encuentra una ecuación que ya les dije que hay una parte que depende del peso, la gravedad, y otra parte que depende del momento angular. ¿Sí? Porque el elemento cuadrado, aquí dice phi cuadrado. Ya la cuarta y arriba tengo un seno. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Y esto, si se recuerdan, se parece al problema de gravitación. ¿En qué sentido se parece al problema de gravitación? Tienen una parte que depende de la gravedad y otra parte que depende de esta fuerza que aparece porque se conserva una cantidad, tal como nos pasó en el problema de gravitación. ¿Sí? Yo entiendo por qué yo introducir este nuevo punto que es perdón, ¿por qué no en otra unitarios? ¿Por qué básicamente es? Porque fíjate que en la componente radial, eso me determina completamente la tensión. Eso no lo puedo usar, ya lo sé. Y en la componente azimutal, me sale una cantidad conservada, también lo sé. Eso me dice que eso se conserva, no tengo nada más, no me quedan ecuaciones, me quedan simplemente cantidad conservada. La única ecuación que tiene dinámica es la ecuación entera. ¿Ok? Esa es la única ecuación que tiene dinámica, que tiene esta forma. Y ahora esta ecuación, si quieres verlo así, va a ser esta ecuación la que podemos escribir de la forma menos r teta 2 puntos igual a la derivada de un potencial efectivo. Va a ser esta la que nos va a dar un potencial efectivo. ¿Ok? O sea, solo un segundo, solo cuando el sistema se conserva, entonces este problema va a tener un potencial, una especie de fuerza, que va a tener dos componentes, que es la composición de la gravedad más la fuerza centrífuga. Obviamente en estas variables que estoy usando, ahí se componen las dos. ¿Sí? Ahora sí. Sí, eso quise decir fuerza, si quieres, quise decir momento angular, o si quieres centrífuga. ¿Ok? Tiene que ver con esta fuerza que te va hacia afuera, ¿sí? ¿Cómo pensó el tema del equilibrio de esta parte? Ok, lo que hizo Poincaré hasta ahora no lo he dicho lo que hizo. Lo que va a hacer es que simplemente él dice, como se conserva, lo puedo eliminar, está conservado. Sí, lo que hice fue, al principio dije, tomemos el equilibrio. Si tú tomas el equilibrio, significa velocidad igual a 0. Velocidad igual a 0 significa que cada uno de sus componentes 0 en particular eso equivale a decir θ.0, φ.0 y r0. Si ocupas eso en la ecuación del momento angular, vas a concluir que el momento angular tiene que ser 0, no hay otra posibilidad. La única solución que no se mueve es que el momento angular no se mueva. Pero si el momento angular es 0, se hace 0, y después en la otra ecuación, si pongo φ.0, me queda que la única solución posible es que mg seno θ sea 0. Me queda otra posibilidad. ¿Ok? Pero Poincaré va a descubrir que existen nuevos puntos de equilibrio. Y estos nuevos puntos de equilibrio los voy a llamar relativos, que va a ser que voy a relajar la condición que la velocidad sea 0. Lo que voy a permitir es que gracias a las cantidades conservadas, voy a escribir una ecuación efectiva, ahora esta ya no depende de phi, y voy a buscar los puntos de equilibrio de esta ecuación. ¿Okay?
A esta ecuación voy a buscar soluciones que sean de la forma θ punto igual 0, aceleración igual 0, pero no voy a pedir que phi punto sea 0. Y eso me va a dar trayectorias que efectivamente son puntos de equilibrio y que no son necesariamente 0. El ejemplo más importante es nuestro movimiento en nuestro planeta. La órbita de la Tierra es estable y corresponde a un punto de equilibrio del sistema efectivo una vez que eliminamos, por ejemplo, la variable azimutal y escribimos un potencial efectivo que era la gravedad más el momento angular. Ese punto de equilibrio que encontramos en realidad es un punto de equilibrio relativo, porque la Tierra se sigue moviendo. ¿Ok? Y vamos a llamar punto de equilibrio relativo a cualquier punto de equilibrio de la ecuación efectiva que encontramos una vez que usamos las cantidades conservadas para eliminar variables. ¿Ok? Esa es la idea de Poincare. ¿Ok? Entonces ahora tenemos un potencial un poco difícil de escribir, pero podemos graficarlo y tratar de entender un poco cómo es. ¿Por qué es difícil? Porque bueno, tengo que escribir como función, en este caso, de θ. Y como función de θ tengo coseno, seno y seno, entonces no es tan fácil hacerlo. ¿Ok? Se lo grafico, bueno, primero se lo grafico al computador que grafica mejor que yo. Ok, primero grafiquemos el potencial. Bueno, ¿cuál sería el potencial efectivo que da esa relación? Pero lo escribo como el potencial y después se lo grafico en el computador, que es más fácil graficar con él. Entonces, el potencial, en este caso, el potencial, y ahí va a encontrar un equilibrio, el potencial, ¿cómo va en este caso? La derivada de esto con respecto a θ, que tiene que dar la ecuación que está arriba. Bueno, la cosa para que me dé menos mg es fácil, eso es m, que, entonces para que me dé seno, en ese caso, ese mg por ahí se me va a unirlo por ahí en algún lado, no, mg es seno. Me queda entonces mg, me queda multiplicado en este caso por coseno de θ, con signo menos. Si derivo eso, la derivada del seno me queda menos, me queda más, y menos el potencial, me queda la primera parte que es mg. La segunda parte tiene que darme algo que me dé ms al cuadrado, y me tiene que dar un seno. Bueno, es fácil eso si divido esto por mr al cubo y lo divido por seno al cuadrado. ¿Ok? Si lo divido por seno al cuadrado, la derivada del seno al cuadrado, 1 partido del seno al cuadrado me tira un 2 acá afuera, así que colocamos un 2. Después me dice la derivada del seno cuadrado, me saca menos 2, con el 2 se cancela, y después me tira seno al cubo, por la derivada del seno, que es coseno. ¿Ok? Y el signo, veamos si el signo está correcto, recuerden que hay un menos en el potencial acá. ¿Ok? Entonces, ese menos va efectivamente va a aparecer naturalmente acá, y entonces voy a, cuando aparezca ese menos, con el menos de la derivada acá abajo se cancela, así que queda más, así que ese es el potencial. Así que el potencial tiene una parte que va como coseno, y una parte que va como el inverso, es seno al cuadrado. Eso es lo que tengo que graficar. ¿Ok? Si derivan eso, van a estudiar que quedó exactamente la expresión que escribí arriba. Entonces, ¿cómo es este gráfico? Okay. Lo vamos a dejar con los computadores también, por si acaso hay dudas. Entonces, dejen de ver por ahí lo que por acá, buscarlo si lo tengo, si no, de todas maneras, se lo explico. Ok, veamos si eso lo grafica más rápido. Ya lo está colocando, entonces, antes de graficar, lo grafico yo. Bueno, el primer problema que uno va a tener es que cuando seno es 0, tengo que graficar esto entre 0 y 2pi. Eso es lo que tiene sentido para mí. Entre 0 y 2pi, o si quieren lo grafico entre menos pi y pi. Pero fíjense que esto me queda, para 0, coseno vale 1, pero para el 0, seno vale 0. 1 partido por 0, infinito. Así que el potencial me dice que si con 0 no rectangular, entonces tiene que ser así. Aquí va así. Pero ¿qué forma tiene? Entonces, por acá lo coloqué, porque es más difícil este saber cómo es, un poco más complejo. Lo coloqué por aquí en algún lugar. Vamos a ver si lo dibujé. Si no, bueno, si no lo dibujo yo y lo busco como me hemos pasado largo, digamos. Entonces lo busco, si no lo ploteamos de todas maneras. Lo voy a ver, parece que no lo está por ahí. Lo había graficado, pero parece que no lo coloqué. Ok, si no, no hay problema. O si no me creen cómo es la figura, si no la grafico, si es que no la encuentro. Entonces necesitamos graficar algo que sea algo así como... Ok, acá hay un coseno más P. Ok, acá hay uno. Por lo menos se parece. Hay un M ahí. Ah, es 0. Está bien.
O sea, entonces cuando P es el momento angular en este para poner el llamado L, pero cuando no conozco L, ahí está el potencial. Entonces el potencial me dice que es 0 acá, y acá es 0. ¿Ok? Obviamente vuelve a diverger cuando vale esto 0 en 1. Esto vale 0 en 1, este valor en pi. ¿Ok? Eso hace que entonces el gráfico debería ser así y colocado pi acá. Entonces, ¿qué me dice este gráfico? Me dice que el sistema tiene un equilibrio, que es el mínimo. Recuerden que les dije que los equilibrios son el mínimo. Por lo tanto, tiene un punto de equilibrio que está acá, en este 0. Y hay una trayectoria. Esto quiere decir que el péndulo, cuando conserva un momento angular, cuando conserva un momento angular, hay una trayectoria, hay una órbita, porque hay una órbita, porque la órbita está en que el ángulo se mantiene constante, este ángulo se mantiene constante, y si punto es distinto de 0, ¿por qué? Porque el momento angular tiene que conservarse. Y eso en este caso vale r cuadrado, seno, dijimos de teta, hasta el m, y esto es phi punto. Esto se conserva, luego si esto es un ángulo constante, el phi punto entonces es simplemente lo que habíamos escrito, que el z partió por menos r cuadrado seno de este teta especial de equilibrio que estamos llamando teta z. ¿Ok? Así que existe una órbita que el sistema se mantiene perfectamente en ella, y si la perturbo, entonces el sistema debiera hacer pequeñas oscilaciones en torno a ella, porque corresponde esencialmente a entonces perturbar en torno a este lugar que está acá. ¿Ok? Así que eso nos debiera dar, simplemente en este caso mostrar. Ahora dicen, pero ¿por qué no la calculamos? Bueno, en este caso, calcular este punto de equilibrio es difícil. ¿Por qué? Porque si hago que esto es 0, voy a poner acá, si esto es 0, resolver esta ecuación nos lleva a un polinomio cúbico. ¿Okay? Se puede resolver, pero las expresiones son horribles. Yo un polinomio cúbico, si alguien no lo ve, simplemente lo explico rápido donde llega, porque acá me queda seno, si paso el seno al cubo al otro lado, me queda seno a la 4. El coseno es raíz cuadrada de 1 menos coseno de seno al cuadrado, así que tengo puros senos, y después lo que hago es que paso este término hacia el otro lado, lo elevo al cuadrado, así que este seno a la 4 queda seno a la 8, ¿ok? Pero al otro lado tengo seno cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, mi variable para resolver esta ecuación va a ser seno cuadrado. Así que me queda una ecuación cuántica que hay que resolver. ¿Ok? Y si uno la resuelve astutamente, no son fáciles de resolver, uno encuentra este punto de equilibrio que está acá. ¿Ok? Así que no es fácil calcular algo siempre. ¿Ok? Pero se puede resolver. ¿Ok? Simplemente hay que trabajar y encontrar. Pero lo que quería un poco ilustrar, o en este ejemplo quiero ilustrar este ejemplo, es para que vean que a veces uno encuentra potenciales complicados. La vida no es tan fácil. Sobre todo en los equilibrios relativos, uno puede encontrarse con potenciales complicados como esto que está acá, como el caso de la gravedad, donde uno se puede preguntar cómo funciona la oscilación en torno a acá. Por ejemplo, si quisiera calcular la oscilación, tengo que simplemente conocer el equilibrio, calcular la segunda derivada del potencial, y eso me da exactamente la frecuencia de oscilación del sistema. ¿Ok? Entonces, cada vez que uno tenga un potencial, solo calcula el equilibrio, siempre podemos calcular sus pequeñas oscilaciones. ¿Ok? Pero antes de hacerlo en general, en vez de hacer en general, quiero mostrarles que en realidad uno puede mostrar que varios osciladores son el mismo oscilador. Vamos a hacer un pequeño, digamos, vamos a tratar de resolver este ejemplo que está acá, porque va a ser un ejemplo ilustrativo. Lo que vamos a tratar de hacer es pequeñas oscilaciones de sistemas acoplados, pero para eso entonces traje, bueno, las dos versiones de este distinto problema que está ahí. Entonces, lo que quiero ver es, las ecuaciones que están ahí van a ser las mismas, están acá. Simplemente esta vez quiero mostrarle un poco más de lejos. Entonces quiero también guardar esta de acá. Entonces lo que quiero hacer esta vez es simplemente, ok, vamos a acercar un poco. Ok, entonces tengo dos resortes, no sé si lo alcanzan a ver acá. Acá manejo las constantes elásticas, por simplicidad voy a asumir que todas son iguales para simplemente hacer cálculos más simples, pero puedo cambiarlo, tengo parámetros. Y lo que voy a hacer es mover un resorte y preguntarme entonces cuál es la dinámica del sistema. Entonces, ahí ven cómo esos dos resortes al moverse, qué es lo que pasa en el sistema. Si uno trata de resolver eso, parece ser un problema difícil. ¿Ok? Lo entretenido que les voy a mostrar es que estas señales que parecen ser difíciles son bastante fáciles de resolver a través de una cosa que vamos a llamar modo pro, que es lo que les voy a tratar de enseñar. Que es exactamente lo que pasa acá. Si yo tomo uno de estos péndulos o uno de estos resortes y lo muevo, uno ve que se puede mover en forma complicada. ¿Okay?
uno se pregunta si yo puedo describir esto exactamente. Y vamos a ver que esto es exactamente equivalente a un solo resorte. En realidad vamos a ver que lo importante es aprender cómo funciona uno solo. Y parece extraño, porque si uno mira esto es muy complicado, pero vamos a ver que eso va a hacer que la ingeniería, estudiar vibración, etcétera, es muy simple, gracias a lo que llamamos pequeñas oscilaciones, que voy a tratar de explicárselo ahora, que es simplemente buscar algunas soluciones astutas que tiene el sistema. Uno encuentra suficientes soluciones astutas para escribir la solución más general, que me va a permitir explicar por qué vemos eso feo que escribimos allá, o por qué este sistema hace cosas feas. Después les voy a mostrar cosas bonitas. Por ejemplo, cosas bonitas es, si hago esto, por ejemplo, uno puede mostrar que los dos van a oscilar armónicamente, apropiadamente. Pero ya se los voy a mostrar a través de calcular esto con un poco más de calma. Ok, entonces vamos al problema que vamos a tratar de resolver. Entonces, simplemente es este problema de, digamos, colocar dos osciladores acoplados. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, entonces ya vemos por ahora, sí que la única conclusión y el ejemplo que quise mostrar es que uno tiene potenciales, en torno al equilibrio uno muestra que oscilan, pero ahora sí lo que quiero hacer es esencialmente, ¿cómo se llama?, calcular algo ya un poco más serio y más útil, porque esto sí lo hacemos a nivel ingeniería hasta el día de hoy, y lo hacemos en muchas cosas, y van a ver por qué. Voy a tratar primero explicarlo en un ejemplo, después lo voy a generalizar. Es simplemente, la pregunta es, si quieren, ¿cómo oscilan osciladores acoplados? Son un poco redundantes, pero bueno. Osciladores acoplados. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esto, porque acoplados. Y después vamos a ver que con este ejemplo vamos a entender casi muchos problemas importantes. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es el que vimos en este experimento. Primero colocamos un resorte, colocamos una masita, colocamos otro resorte, otra masita, otro resorte. Lo voy a resolver en el caso más simple, solo para que las matemáticas sean un poco más simples, pero en realidad no cambia de nada si colocar masas distintas y constantes elásticas distintas. Pero voy a colocar primero el caso más simple, nos permite entender. Entonces voy a colocar masa M, voy a colocar constante elástica acá, constante elástica acá, constante elástica acá. ¿Ok? Y voy a introducir variables que me digan, digamos, cómo se desplaza, digamos, este sistema. Y estas variables que voy a introducir, por supuesto, las voy a colocar con respecto a sus largos naturales. Digamos que aquí está la natural de x hasta acá. Esta voy a llamar x1 y hasta acá la voy a llamar x2. ¿Está bien? Simplemente posiciones que me dicen cómo se desplazan con respecto a su largo natural. ¿Ok? Simplemente fíjense, aquí está más o menos en esas posiciones, y la x entonces sería cuánto se desplaza uno con respecto al otro. ¿Ok? Entonces, lo primero es, bueno, ok, entonces está claro para todo el problema, pero lo otro es calcular y después entender los resultados, que es interesante. ¿Está claro hasta ahí para todos? Entonces lo que vamos a hacer es escribir, en este caso, la ecuación. Entonces, ¿cómo diría? Bueno, simplemente la ecuación para la primera variable debería ser m, x1, dos puntos, igual al desplazamiento por resorte. Así que eso vale menos k por x1 de q, simplemente el primer resorte. El segundo resorte, tenemos que tener un poco más de cuidado, es que cuando x se desplaza, siente una fuerza que si quiere lo quiere tirar de vuelta. ¿Ok? Esa fuerza, si se desplaza, este resorte lo quiere tirar hacia acá. Entonces debería ser igual a x1, pero ese, como también se puede desplazar por otro lado, debería entonces depender de x2. ¿Ok? Eso me da cuenta cómo se desplaza el resorte por un lado y por el otro lado y trata de volver a su posición de equilibrio. Así que nos da eso que está ahí, ¿ok? Y lo dije bien. No, porque si no me quería hacer. Ahí, lo dije mal por decir. Ahí está, ven, ahí está. ¿Ok? Eso hace que el desplazamiento que sufra ese, entonces trata de devolverme a la posición de equilibrio. Por lo tanto, el desplazamiento de este resorte, por supuesto, es la diferencia de sus dos extremos. Ahora, el otro, obviamente por simetría, es igual, me queda menos K2 menos K, X, en este caso 2 menos X1. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? No, me dije, supongo que el largo natural está por ahí, supongo que el largo natural está por ahí. Y lo distancié a una distancia.
Sí, o sea, bueno, en este caso no se va a cumplir, pero fíjate que los resortes de acá y de acá más o menos son iguales. Y voy a definir, digamos, la largo natural para suposición de equilibrio. Suposición de equilibrio. Y después los desplazo y los replazo. Pero como tiene un largo natural, nosotros no deberíamos hacer como equipo menos de largo natural. Por eso, pero lo estoy colocando respecto a su largo natural y el resorte al medio lo coloqué así. O sea, lo coloco en el largo natural de referencia. ¿Ok? Tal como está ahí. En realidad no es el largo natural, va a ser la posición de equilibrio. ¿Ok? Si no, tienes que colocarte desde acá y colgar L0, menos X0, pero eso también cancelando apropiadamente todo. ¿Ok? ¿Sí? Venlo bien, pero lo importante es que esté. Ahora, ¿qué me dice esta ecuación? Bueno, esta ecuación dice muchas cosas, uno la puede escribir de forma distinta. En general, en el futuro la vamos a escribir matricial, así que voy a aprovechar este uso del tiro matricial. Uno le gustaría escribirlo así como M y J por X y dos puntos igual a una matriz, nos gusta llamar la matriz de elasticidad, K y J de simplemente XJ, donde M, si quieren verlo así, en este caso es muy simple, es la matriz diagonal M0, 0, M, y K, en este caso, si uno quiere escribir esta matriz K, en este caso sería la diagonal vale menos K, hay un par que es el menos fuera, así que vale más K, y en este caso tenemos el signo de acá, ¿vale? Entonces también vale puesto así, con entonces me queda K y K. Si miran acá, me queda acá, entonces, y perdón, aquí hay dos, quedan dos K, ahí sí. Ahí sí. ¿Ok? Simplemente para escribirlo en forma matricial, no tiene ninguna utilidad por ahora, pero en general, cuando veamos, no sé, un edificio, cualquier cosa, en realidad uno va a encontrar matrices que son gigantescas. Uno la escribe que uno me da algo así como una especie de matriz de inercia y una matriz de elasticidad. ¿Okay? En este ejemplo es muy simple, se puede escribir esta ecuación en forma matricial tal como está ahí, simplemente reescribirla, nada profundo. Ahora, ¿qué es lo profundo? Aquí viene la parte interesante, espero que aprendamos bien, es que cómo resuelvo una ecuación como esta que está acá. Una vez que uno aprende esto, uno va a descubrir que en realidad infinito o n, muy grande, osciladores acoplados, va a equivaler a tener uno solo. Esto va a ser el secreto importante, pero ¿cómo entender la dinámica de esto? Que parece ser complicado, vamos a ver que es muy simple si uno entiende eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolverían ustedes una ecuación de esta forma que está ahí? ¿Qué tendrían de hacer? ¿Qué intentarían hacer? Es lo que ya deberían saber hacer, ¿sí? Valores propios, muy bien. Pero en realidad valores propios lo que quieren decir, y eso me recuerda, tenía algún compañero que me hizo toda la ecuación diferencial, que me decía lo mismo. Apareció una matriz que calculaba valores propios, no sabía qué calculaba, pues siempre ponían un 4 porque ahí calculaba valores propios. ¿Okay? Pasó el curso perfectamente con ecuaciones diferenciales, no entendió nada, solo sabía que calculaba valores propios y el curso era. ¿Okay? Bueno, pero efectivamente calculaba valores propios. Lo que hay que entender entonces, lo que hay que entender profundamente es lo siguiente. Lo que hay que entender profundamente es que cuando uno tiene una solución como esta, uno se pregunta si existe una solución para que el sistema oscile en forma coherente. ¿Okay? Los vectores propios, los valores propios van a hacer eso, van a ser soluciones que hacen que el sistema oscile en forma coherente. Coherente, lo vuelvo a mostrar. Veamos en este caso acá, solo para ilustrar, antes de encontrar respuesta. ¿Qué significa coherente? Fíjense, parto de este sistema, bueno, iba a partir ahí, que dije a ver si tengo un problema que diga reset, no. Pero voy a partir, fíjense, el primero, acá está su 0, lo voy a mover 0,5 para arriba, y el de abajo está como en 0,5, más o menos. ¿Ok? Fíjense cómo van a oscilar ahora los dos osciladores. Si los muevo en forma coherente, los dos se mueven exactamente de forma igual. Si lo hiciera perfectamente, hay una solución en el sistema tal que ambos se mueven de igual forma. A eso vamos a hablar de modos propios o modos coherentes. Es decir, que si yo tomo este sistema y los muevo a los dos a la misma distancia, voy a tratar que si podamos, bueno, aquí uno puede ir con cuidado, pero si lo muevo un poco hacia los lados, a la misma distancia, el sistema va a oscilar sin que ocurra lo que vimos antes, que es esa cosa rara. ¿Okay? Entonces, la gracia es que el sistema va a tener soluciones que oscilan en forma coherente. ¿Okay? Esos son los valores propios. Es el valor profundo que van a tener. ¿Okay? Así que tiene un significado físico importante. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación, vamos a buscar soluciones que sean coherentes.
decir, queremos decir coherentes, también tenemos que decir sincronizadas, porque somos de la misma forma. Y a nosotros nos gusta decir más bien monstruo. Eso tiene que ver con esto. ¿Qué significan los monstruos? Vamos a buscar soluciones para que x1 y x2, ambas variables van a tener, digamos, alguna componente, que vamos a llamar, no sé, x1, 0, x2, 0, pero lo importante es que voy a suponer que ambas oscilan por la misma frecuencia. Esa va a ser la pregunta que nos vamos a proponer. ¿Ok? Es eso lo interesante. Voy a suponer que ambas oscilan con la misma frecuencia. Eso es lo que hace que el sistema tenga oscilaciones que sean coherentes o sincronizadas. Veamos entonces que lo que pasa si hacemos ese análisis. Entonces, si hacemos eso, veamos cómo funciona este sistema y cómo vemos algo interesante que vamos a parecer que va a ser de juego al principio, pero se transforma en una técnica que hasta el día de hoy lo usamos en ingeniería en muchas cosas. Van a ver por qué. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces uno toma oscilaciones tipo modos propios, o si quieren verlo así como está ahí, lo reemplazo en la ecuación. Entonces la ecuación que me hace me queda m, si quieren verlo así, al reemplazar m por eso que está ahí, al derivar los dos veces me baja menos 1 al cuadrado por x01 por exponencial de i omega t. Al otro lado de la ecuación, bueno, junto los k me quedan 2k, y me quedan menos 2k por simplemente x01, ok, por exponencial de i omega t. Y después tengo menos más k por x20 exponencial de i omega t. Abajo la ecuación que está abajo me queda simétrica, me queda menos omega cuadrado exponencial de 0,2 exponencial de i omega t, menos 2k por x02 exponencial de i omega t, más k por x10 exponencial de omega t por simetría. ¿Okay? Me queda la misma ecuación, reemplazo el ansatz y me queda eso. Lo primero que uno descubre de este ansatz es que exponencial está en todos lados, pero el exponencial nunca, a pesar de ser un número complejo, nunca es 0. Así que la puedo cancelar. La puedo cancelar porque eso nunca es 0. Puedo cancelar las exponenciales porque nunca son 0. Y por otro lado, entonces ahora ¿qué me quedó? Si miran esto y si lo escribo en forma matricial, esto me queda lo siguiente. Me queda acá, si esto lo multiplico por el vector x01 por x02 igual a 0, paso todo si quieren hacia el lado acá, me queda esto de menos m omega cuadrado menos más 2k menos k, me queda acá menos k, acá me queda menos m al cuadrado más 2k, y eso igual a 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Reescribir esta ecuación en forma matricial, un poco más elegante escribirlo así. Y ahí aprendemos lo primero que espero que nunca olviden, ¿no? Esto que está ahí, simplemente un recuerdo que me dice, si tengo una matriz por un vector incógnito igual a 0, ¿cuál es la solución? B vuelve a existir, esto es claro. Dato y esta incógnita. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Muy bien. Eso es lo primero que he aprendido, porque cuando uno es pequeño, lo que uno aprende es que la única solución es B igual 0, que es verdad. B igual 0 siempre es solución, pero existen soluciones no triviales. Espero que hayan aprendido su curso de álgebra. Si uno aprende eso, nunca había pasado. ¿Okay? Lo primero que uno va a aprender es cuando tenemos una matriz por un vector igual a 0, existen soluciones no triviales. Y trivial es la solución 0. Las soluciones no triviales pasan por imponer que el determinante, entonces solución no trivial, entonces pasa por suponer que el determinante de M0. Cuando el determinante de M0 existen soluciones tal multiplicado por esto me da 0. A pesar que B no es 0. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Eso quiere decir que aprendieron el curso de álgebra. Si no aprenden eso, estamos mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da ahora? Si impongo el determinante 0, es calcular este determinante es muy simple, el determinante 2 por 2, es simplemente el producto de las diagonales restadas. O sea, multiplico esto por esto, menos eso por eso. Eso da en este caso, entonces, determinante igual a 0, determinante igual a 0, implica simplemente me queda menos m omega cuadrado más 2k elevado al cuadrado, menos por menos más, menos k cuadrado igual a 0. ¿Ok?
Eso significa que, fíjense que esto, si lo paso hacia el otro lado, me queda más, la aplico raíz cuadrada, me sale más menos, me queda entonces que las soluciones son de la forma, si quieren verlo así, me queda que, bueno, lo escribo una vez, entonces me queda menos omega cuadrado más 2k igual a más menos k, que lo pasé hacia el otro lado. Apliqué raíz cuadrada, de viene el más menos, y ahora me queda entonces que omega, entonces vale simplemente, ¿vale qué? Si lo paso hacia el otro lado, vale, tengo el, bueno, el menos de acá, así que el paso el más hacia acá, me queda que omega vale 2k más menos k, ¿ok? Partido por t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo que hice fue, pasé esa hacia arriba, y más menos pasé hacia acá, y voy a hacer menos más, pero ahora mismo no he hecho lo que es más menos. ¿Ok? Así que eso me da los omega tales que, me dice las frecuencias, tales que el sistema oscila de forma sincrónica. ¿Ok? Entonces, determinemos. Tenemos dos soluciones y veamos cuál es el significado físico de cada una de esas dos soluciones. Entonces, tomamos algunos de esos signos y después interpretamos qué significa para estos osciladores que estamos tratando de entender cómo funciona, y ahora podemos entender tanto la simulación como el experimento, una vez que ejecutamos bien qué es lo que estaba pasando en el sistema. Entonces, primero tomemos el más o el menos. Tomamos, si quieren, en este caso, el menos primero, el menos como signo, y entonces eso me queda omega, porque puse omega cuadrado, sí. Omega cuadrado, vale, si tomo el signo menos, me queda 2k menos k, me queda acá, así que vale k partido por m, es decir, que la frecuencia de oscilación es raíz cuadrada de k partido por m. Primera cosa. ¿Ok? Hay una frecuencia que vale k partido por m. Pero para entender cuál es la solución, entonces tengo que entender también cuál es el modo propio asociado. ¿Eso cómo lo entiendo? Bueno, fácil. Para hacer eso tengo que reemplazar el valor propio, que es con 3, en la matriz para que me dé la relación entre la componente 1 y la componente 2, tal que hace que este vector sea 0. ¿Ok? Entonces, para encontrar el modo, para determinar el modo, para determinar el modo, entonces, reemplazamos donde ve en la matriz. En la matriz. Entonces, ¿cómo nos queda? Reemplazo eso, la matriz, ¿dónde está? Allá arriba está. Entonces, reemplazo eso en la matriz. Entonces, tengo que reemplazar omega cuadrado con el valor raíz de k partido por m. El m, como el m se cancela, me queda menos m por k partido por m más 2k. Obviamente se cancelan los m y me queda menos k por k, así que me queda acá. Así que acá me queda menos k. Acá me queda, digamos, y me queda menos k. Acá también me queda, entonces hay una expresión acá arriba, así que me queda menos k por 2k, me queda más k. Por lo tanto, la relación que hace que esto pueda ocurrir es tal que este vector x1 y x2, el vector propio, está en self-relación, es decir, que x0 multiplico cualquiera por alguna de las componentes, me queda x0 por k, por menos k más k por x0, lo dije al revés, x01, x02, que igual a 0, por lo tanto puedo simplificar los k y me queda que simplemente me dice que existe una solución modo propio tal que u01 es igual a x01 es igual a x02. ¿Ok? Me dice eso. ¿Qué significa eso? Me dice que el sistema tiene una solución tal que si a ambos los muevo en la misma dirección, existe una solución que oscila con la frecuencia k partido por m. Pero la frecuencia k partido por m era la frecuencia de qué? De un solo resorte. Lo cual me dice que físicamente este resorte que está acá tiene constante elástica k, ¿okay? Tiene frecuencia k partido por m. Y si el de acá es igual o más o menos igual, la práctica no son iguales, no está muy cercano. Me dice que si ambos los muevo en la misma dirección, van a oscilar de tal forma que ambos oscilan con la frecuencia de este único resorte. Y la explicación de por qué se hace eso es fácil, es porque si los dos se mueven siempre en forma síncrona, el resorte del medio no trabaja, no se mueve. Esa es la explicación por qué existe esta solución. Esta solución existe porque si los muevo los dos de la misma forma,
el sistema entonces hace que el medio no se deforme y por lo tanto los dos se mueven con la frecuencia resorte de los lados. Que fue exactamente lo que vimos en el computador acá, cuando les puse más o menos la misma condición, 0,5 y 0,5 con mi precisión, digamos, pero aquí un poco corta vista, está un poco más abajo, por ahí, lo suelto, entonces ambos se mueven de tal forma que el resorte del medio nunca se comprime. ¿Okay? Y eso hace entonces tener el primer modo propio, que es el modo simétrico. ¿Sí? No se podía construir eso pensando, partiendo de la hipótesis de que el resorte del medio no se mueve, entonces es como un cuerpo presionado y se mueve el centro de masa. Sí, pero eso requiere que ambos se muevan. Si ambos podrían ser distintos, pues se lo puede ocurrir, vamos a encontrar que hay modos propios, porque no va a ser tan fácil como esto, va a ser una combinación, va a ser uno y el otro va a ser una fracción. ¿Okay? Vamos a descubrir que van a haber modos simétricos y modos asimétricos que van a permitir encontrar las soluciones complicadas que tiene el problema. ¿Okay? Pero lo primero, hay que descubrir estos modos muy particulares, estos modos muy simples, que son armónicos. ¿Okay? Veamos el otro. El otro es muy simple, el otro es con más, el otro me dice, ¿qué me dice? Me dice más, yo reemplazo ya, me dice que omega, entonces esta vez vale más, 2K más K, así que vale 3 partido por M, 3K partido por M. El otro sale un 3 porque se suman a 1. Y ahora si hago el mismo análisis para encontrar el vector propio, entonces la matriz me queda menos omega cuadrado, que en este caso vale 3, así que me queda, si yo calculo 3, me queda menos 3 más 2, me queda menos K, ¿ok? Me queda menos K, menos K, menos K, menos K. Y por lo tanto me dice que X01, X02, para que hace esto 0, vamos a igual que componente va a ser menos K por X1, menos K por X2 igual a 0, por lo tanto voy a concluir que la resolución tiene que ser para X01 es igual a menos X02. Es el mismo cálculo que está antes, pero me va a decir que las relaciones, cuando multiplique esa matriz, el vector propio es tal que uno es menos el otro. Por lo tanto, me dice algo profundo, me dice que en este sistema, si yo ahora tomo las dos partículas y las acerco la dirección directa, o sea, opuesta, ambos, entonces el sistema también tiene que tener una solución armónica. Veamos si es cierto. Se fijan que hace exactamente lo mismo, en cambio, antes, cuando partía el modo similar, hace una cosa extraña, que va a ser la superposición del modo simétrico y antisimétrico. Pero cuando lo hago perfectamente antisimétrico, el sistema oscila una frecuencia única. Veámoslo en la simulación. Fíjense en la simulación, entonces si lo parto atrás y ahora lo hago asimétrico, por ejemplo, uno está en 5 y el otro está en menos 5. Veamos que el sistema oscila en forma completamente asimétrica. Bueno, no lo hice perfecto, si fijan, uno dice no quedó igual, es porque no lo hice igual. Tengo que ser cuidadoso, entonces me queda ser muy cuidadosamente 0,5, espérense, hay una masa ahí que se me movió, tiene que ser igual masa. Menos 0,5 y 0,5, ahí sí, ahora sí. Entonces sistema, pero en este caso la pregunta es, ¿por qué? Y esta es la pregunta a ustedes, ¿por qué la frecuencia en este caso vale 3K partido por M? ¿Por qué en este caso vale 3K partido por M? Si lo entienden es que está entendiendo perfectamente. ¿Por qué? No. Eso sería muy fácil, no. Sí, pero eso no responde no. La pregunta es ¿por qué le necesitas cuando no el medio? ¿Pero por qué sí? No. La explicación es mucho más simple. Lo que pasa es que este se tiene que desplazar X, pero el del medio se desplaza el doble, tiene que desplazarse por un lado y por el otro lado. Este es el problema. Este se desplazara solo X, tendría su frecuencia natural, cada partido por M. Pero este se tiene que comprimir por acá, comprimir por acá. Eso va a aportar con 2, y además el otro que hace 1. En realidad, el modo asimétrico hace trabajar las tres personas. Y lo último, ya sé que estamos en la hora, solo para terminar, simplemente por decirlo, porque sé lo que conocen, que encontré dos soluciones independientes que dependen de dos parámetros arbitrarios. Por lo tanto, encontré la solución general. La solución general, si alguien me dice, deme cualquier condición inicial, la velocidad de este y la posición de este, ¿y qué es lo que pasa? Puedo mostrar que trivialmente la suma de las dos soluciones anteriores, y la suma de las dos soluciones anteriores hace eso complicado que hace eso complicado que es
Ok, solo para que lo terminen de ver, hace esto complicado, que hace esto que hace. De todas maneras, lo vamos a discutir la próxima clase, pero lo que les quiero mostrar es que lo extraño es que en este ejemplo tan simple uno puede descubrir cosas muy extrañas. Y vamos a ver que en realidad cualquier sistema uno lo analiza en modo propio y uno sabe exactamente cómo son las soluciones complicadas. Incluso cuando se hace un cambio grave. Gracias por explicar. Si no entendiera ese gráfico, vería que también hay una oscilación con pequeñas variaciones de... No, puede ser muy complicado. Hay como una amplitud en la línea. No. Puede ser muy complicado. Si lo mueves bien, nos vemos. Nos vemos. Puede ser muy difícil, ¿no? Puede ser muy extraño. Pero igual es como una... Hay dos frecuencias, una así y una simétrica y una así. ¿Me puede explicar un poquito el razonamiento que era del dibujo del resorte? ¿Cuál de todos? Sería como algo del medio. Colócate en algún borde cualquiera. Ahora llama la posición de la ahora llama bueno, equilibrio estamos. Entonces se mueve en dos formas, en la fuerza de la defensa, y lo movemos por allá. La fuerza va a ser simplemente los ejes que uno va a ser esto está acá menos la rotativa. Pero la rotativa de esta posición esta es el cero vamos a apretar. Eso es diciendo como que se va a apretar. ¿Pero está en el piso? Sí, son iguales, son todos los resortes iguales, tal como el por simplemente lo que se desplaza. Lo que se desplaza el sistema cuando está, nos vemos. Uno me duele. Que vale para el cero que se ha hecho sumar. No le queda nada. Tranquilos. Ya me lo pidió muchas veces. Sí, me refiero a como el signo va a cambiar. Porque no es lo mismo, si coloco menos acá, significaría que el sol se mueve rápido, la fuerza que dice en oposición se mueve. La fuerza del sistema que le calienta el cuerpo, si esto fuera masa y 1,
el resorte se llama resorte que tiene que dar de vuelta. Ah, ya. Es como dejar el equito fijo un momento y luego ya. Exactamente eso. O sea, piensa que el resorte. Este se llama O sea, igual, o sea, en ese momento era como que X1 menos X2 tenían un cierto largo, Sí, sí, la pero recta es la va a cuadrada. aumentar, Sí, la recta es la cuadrada. entonces va a disminuir el. El que uno menos que dos, ¿cuántos son? Y el signo, lo calculo diciendo que esto quiere volver a la posición de uno. Porque si le colocas más, el sistema se va a querer estirar. Piensa en un solo resorte. Si colocaras como así, entonces uno que la pregunta es que si empezamos a sacar las fuerzas de bloquear el equilibrio se da. Sí. ¿Sí? Porque el que se gira, el que se comprime, pero la fuerza va en la otra dirección. Eso es el Ya, sí, creo que sí. ¿sí? ¿Ok? Eso es. Por eso, exacto. Muchas gracias, profe. Muy bien. Bueno, ¿cómo va el desafío? ¿Ah? ¿Cómo va el desafío? ¿Bien? Bien, no era los primeros, era la vacuna. Sí, ya. Ya me siento que me queda un dolor. Bueno, la vacuna es rara, ¿ya? ¿Estás viendo lo de despecho? ¿Sí?